En efecto, continuamos con el quinto Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial e ingresamos a la décima y penúltima mesa de esta tercera jornada de nuestro Congreso Internacional. Y nos acompañan desde Costa Rica Fernando Montero Cordero y desde España nos acompaña Sagrario Morán Blanco. Me permito presentarle a ambos moderadores. Sagrario Morán Blanco es catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, es secretaria académica del Centro de Estudios de Iberoamérica de la misma universidad, ha llevado a cabo distintas estancias de investigación internacionales en la Universidad de Georgetown, de Washington, en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de París, en Francia, ha participado en misiones de observación electoral diferentes, en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Sierra Leona, en Venezuela. Ha desarrollado una línea de investigación muy amplia de cooperación al desarrollo en derechos humanos e Iberoamérica, también en materias de seguridad, defensa, terrorismo, cooperación internacional, conflictos armados y naturalmente en seguridad medioambiental. Y desde Costa Rica nos acompaña también Fernando Montero Cordero. Fernando Montero Cordero es académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Costa Rica en las cátedras de Finanzas e Investigación. Es máster en Economía del Desarrollo con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas de la Universidad Nacional. Tiene una experiencia de docente universitario en la Universidad Americana de más de 20 años. Es miembro de la Red Centroamericana y del Caribe de Investigación en Economía y Desarrollo. Ha participado de la Comisión para el Ideario Nacional en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Directivo de la Asociación Costarricense de Escultismo y productor de más de 15 artículos en el área de emprendimiento, vivienda, salud, sostenibilidad ambiental, pobreza y política pública. Ambos académicos nos acompañan en esta décima mesa penúltima de la tercera jornada del Congreso y les agradecemos su participación. Recordarles que tenemos 12 minutos por cada uno de los expositores y a cargo de ustedes está la moderación. Dejo la palabra a Fernando Montero Cordero desde Costa Rica. Buenas tardes. Muy buenas tardes, atentos saludos a todos y todas desde Costa Rica en este quinto Congreso Virtual Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Vamos a empezar este tema 10 de turismo sostenible. En primera instancia tendremos la participación de Betsaida Montero Ulate, Ginette Ugalde Naranjo y Katia Lizeth Vasconcelos Vázquez desde Costa Rica. Nos lo va a presentar la compañera coterránea Katia Lizeth Vasconcelos, con el tema Estrategias de Sostenibilidad del Sector Turismo en Costa Rica. Tenemos presente a Katia. Buenas tardes. La presentación la iba a hacer la compañera Betsaida, pero tiene problemas con el micrófono, entonces lo voy a asumir yo. Perfecto, pido Katia. Permiso. Perfecto. Katia, estaríamos con 12 minutos a partir de este momento para que usted pueda establecer su presentación. Katia, en término dado, a los 10 minutos le haremos alguna seña a usted correspondiente para que usted pueda establecer sus conclusiones. Adelante, Katia, le dejamos abierta la mesa para su exposición. Buenas tardes y buenas noches casi. Nuestra presentación son 2 estrategias de sostenibilidad que el sector turismo en Costa Rica ha trabajado en los últimos 20 años. Mi compañera Betsaida, que nos acompaña de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, nuestra compañera Ginette, que es miembro de la Universidad Nacional, y mi persona. 2 antecedentes. Estas 2 estrategias nacen en 2 instituciones públicas diferentes, pero como alianza estratégica, sector público, privado y ciudadanos. Porque nosotros podemos hablar de desarrollo ambiental, territorial, que si el ciudadano no participa, se nos caen las estrategias. El sector turismo en Costa Rica nace en 1931. En el 55 se crea nuestro instituto, no teníamos ministerio y siempre la representación era de la empresa privada. En la década de los 80, Costa Rica siempre se evidenció para el mundo como un destino de investigación. Para 1982, la cantidad de turistas que venían al país eran cerca de 500,000. Y venían era porque llegaban al puerto de Limón, se subían a los trenes a recoger nuestro producto de exportación, que era café o banano. Por eso nuestro primer hotel tampoco está ubicado en el Valle Central. Nuestro primer hotel histórico está en la provincia de Cartago.
el país comienza a ver una opción, comenzamos a salir de una economía agrícola a una economía de servicios, como parte del logro de, en ese momento, llamados los objetivos del milenio, que nacimos con 6, pasamos a 7, luego fuimos a 9, pasamos a 11 y hoy les llamamos los objetivos de desarrollo sostenible. En este año, Costa Rica tiene varias cosas. Número 1, Premio Nobel de la Paz, y eso nos pone en el mundo. Aunque el término ecoturismo nace en Europa en los años 60, Costa Rica es el primer destino en el mundo que dice somos destino ecoturístico. Y el mundo volvió los ojos a este pequeño país. A partir de ahí se genera una ley de incentivos y el sector privado comienza a sentir y a recibir beneficios de trabajar el turismo. Hoy día, 23 años después, les puedo decir que café, banano y la industria médica juntos no hacen la cuenta capital de ingreso de divisas por turismo en Costa Rica. Ese es el detalle número 1. Y que además, por mano de obra directa, generamos 600,000 empleos y por mano de obra indirecta, 1.5 por cada uno de ellos. Eso es lo que el sector turismo le está otorgando a este país. Paralelo a eso, tenemos una institución que se llama Instituto de Acueductos y Alcantarillados. El instituto crea el programa llamado, en ese momento se llamó Bandera Azul. Hoy día le llamamos programa Bandera Azul Ecológica. ¿Qué buscaba ese programa? Que las comunidades se preocuparan por la limpieza de su agua, tanto en sus fuentes como en sus aguas residuales. A partir de ahí, Acueductos y Alcantarillados encuentra como aliado estratégico el sector hotelero del país y comienza a ofrecerle algo que se llama Bandera Azul a las playas. Entonces, los hoteles ubicados en nuestras playas comienzan a asumir la bandera azul. ¿Qué comenzamos a decirle al turista? Que somos un destino ecológico, que estamos cuidando la naturaleza y que además estamos cuidando el entorno. Que cuando él llegue a las playas se va a encontrar una bandera azul que le dice que su playa está limpia. En 1997 nace nuestro certificado, nuestro programa de sostenibilidad turístico, y comienza a darle un espacio a Costa Rica para el mundo, voz y voto en turismo. Comenzamos a asumir voz en la Organización Mundial para el Turismo y en el TIES. De hecho, hemos tenido la Secretaría algunas veces. Y ahora en estos momentos el país no está interesado en el TIES porque estamos en otro nivel. Nuestra certificación de sostenibilidad se exporta. Y el primer país en recibirlo fue Canadá. De hecho, yo el año anterior estaba haciendo ya todo el trabajo con la Universidad de Córdoba en Argentina para trabajar la certificación de sostenibilidad turística y bandera azul universitaria. El sector turismo no lo ha ido pidiendo. ¿Cómo cambió el turismo en Costa Rica? Pasamos de un turismo de 3 S, sexo, sal y sol, a un turismo ecológico, a un turista de deporte aventura, no de alto nivel, porque nuestras distancias y nuestra altura no es para el alto nivel, es un destino de entrenamiento. Entonces, eso nos ha permitido trabajar Centroamérica. Y hemos trabajado turismo incentivos, siempre asociado a la naturaleza. Y esa ha sido la estrategia de la CST de Costa Rica. En estos momentos estamos con la parte de turismo médico, entonces estamos regresando a un eslogan que tuvimos en los años 80. Costa Rica sin ingrediente artificial, aquí se cura todo. Y ya el ICT sacó la certificación COVID hotelera. El turista que está regresando a Costa Rica, que ya regresó, que está regresando muy poco y que sabemos que hasta dentro de 2 años vamos a ver nuestra cuenta cero, que le llamamos ahora, otra vez en cuenta turismo. ¿Qué pasó con el programa de Bandera Azul? Bueno, ya aquí les hice el resumen de esto. Aquí solo les voy a rescatar algo. Nuestra certificación de sostenibilidad turística ha sido referente para la creación de la ISO para el turismo. La certificación, la 21.401, que es el sistema de gestión sostenible para alojamiento. La Organización Mundial para el Turismo señala que el estándar de sostenibilidad de Costa Rica ha cambiado. ¿Y ha cambiado el mundo en qué sentido? En que ha democratizado el sistema hotelero. Si nosotros vemos, y yo tengo 35 años de trabajar esto, cómo era el turismo antes en Costa Rica, tenía nombres y apellidos, tenía marcas, y hoy día el turismo está totalmente abierto a que cualquier persona pueda desarrollar su emprendimiento. Y ahí es donde estamos trabajando los objetivos del milenio. Logramos objetivos del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tenemos aquí como resultado? En el programa Bandera Azul, en el 96 empezamos cuidando playas.
pero después la bandera se volvió para desarrollar comunidades, centros educativos. La Universidad Nacional fue la primera bandera azul de este país y ahora la tenemos por todo Centroamérica. Establecimos espacios protegidos. Se trabajó con las microcuencas, se ha trabajado con cambio climático y lo más reciente que estamos trabajando es bienestar animal. Se han ido incluyendo los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el espacio de la bandera azul. Resultados inmediatos. Esa es la colocación y el galardón que se entregó en el 2018, que fue 19, y que ya están saliendo los datos para otorgar los de este año. Por la pandemia sabemos que la naturaleza se ha visto beneficiada, según algunos estudios que han estado haciendo los colegas de la Universidad Nacional con respecto a ambiente y contaminación y la parte geológica, pero tenemos estos resultados en centros educativos. Estamos llevando la parte de sostenibilidad a la educación y a la primaria, que es donde nos interesa cambiar ese pensamiento de que en este país se tenía que el agua era inagotable. Bueno, no, es un recurso que tenemos que cuidar. Para el año anterior teníamos 2.847 centros con bandera azul. Así se ven las playas de Costa Rica. Esas son las banderas que nosotros estamos manejando. Esas son las banderas que estamos mostrando en los diferentes países. Y tenemos dos logos. Hay un logo de bandera azul que es solamente cuando la comunidad o la municipalidad trabaja la playa. Y hay un logo con ICT que es el que el turista busca, que es el que el turista reconoce como destino sostenible. ¿Por qué? Porque ahí entramos en tonos dorados, en tonos que se dice que además de cuidar la playa, hay un mantenimiento y cuidado para el turista. Por ejemplo, hace 2 días en Playa Tamarindo, se le hizo la presentación de la nueva rotulación que van a tener los turistas en la zona. ¿Por qué? Porque es una zona donde nos está llegando cocodrilo y entonces hay que manejarlo diferente porque tenemos desembocaduras de río. El detalle aquí, Costa Rica tiene 245 playas y 119 tienen bandera azul y las otras están en proceso. Aquí quien ha ganado ha sido el ciudadano porque se está asegurando que su playa está limpia. Se ha ganado la comunidad porque hay recursos que se revierten y como decía ayer mi compañera, todas las multas van hacia las municipalidades para que las asociaciones puedan presentar sus proyectos de comunidad sostenibles y mantenerse. Entonces aquí es donde estamos viendo la participación del ciudadano en esto. La otra buena noticia, por ejemplo, KLM acaba de ponerle nombre a uno de sus nuevos aviones que se llama Parque Nacional Isla del Coco. Entonces estamos haciendo esa referencia y la estamos trasladando. ¿Qué fueron los hallazgos al comparar las dos certificaciones? Nacen en 2 instituciones públicas, pero las 2 fueron apoyadas por la empresa privada y aquí hay gran participación del sector académico. Las universidades públicas y las universidades privadas de renombre estuvieron aquí diseñando las certificaciones y las hemos ido actualizando de acuerdo a las necesidades internacionales y tomando en cuenta la opinión del ciudadano. Entonces, esto ha sido importante. En el 2011, el ICT asume la bandera azul playa y entonces los recursos que se obtienen a través del turismo se trasladan a los diferentes comités para poder trabajar y fortalecer el recurso en las comunidades. Hay una gran variedad de categorías que nos permitió no solamente trabajar al turista, sino trabajar al ciudadano, porque podemos generar xenofobia. En Costa Rica se daba aculturación, pero en algún momento se comenzó a sentir la xenofobia, entonces comenzamos a trabajar el cambio. Hay otra cosa, las estrategias, estamos logrando parte de los objetivos de esto, porque esto democratiza, esto genera empleo, esto hace que también trabajemos la economía circular. Para que una escuela o colegio tenga bandera azul, es porque tienen huertas escolares. Entonces, muchos de los insumos que tienen dentro de sus comedores son producidos por los mismos estudiantes dentro de las instalaciones educativas. Ahora en pandemia, muchas escuelas y colegios, los estudiantes se mantuvieron y han estado mandando alimentos a los padres de familia que no tienen niños en esa escuela en específico, que puede que lo tengan en otra región, pero está dando para ellos. Un ejemplo que tenemos es el colegio el colegio académico de Boas, que acaba de hacer todo el cambio a energía limpia, entonces tiene paneles solares en vez de electricidad. Y los residuos y lo que les sobra se lo vende al Estado.
y está fortaleciendo el hogar de adultos mayores para que tengan energía y tengan recursos para mantener el lugar. Entonces, aquí es donde aparecen nuestros hallazgos. Como conclusiones que tenemos, los programas son exitosos, se cruzan entre sí. Muchas veces el turista no sabe que uno es del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y que el otro es el ICT. El turista lo está viendo como un todo, y en sostenibilidad y en sustentabilidad, esa es la misión. El ciudadano costarricense se está viendo favorecido de que hay recursos que van hacia el sector turismo, pero que se dividen, o como nosotros decimos desde el sector, se democratiza el dólar. El otro elemento que tenemos, protección al ambiente, se garantiza un consumo sostenible, porque para tener bandera azul tengo que trabajar economía circular, economía naranja o kilómetro cero. Se genera innovación en los participantes, porque hay una parte de la certificación que pide innovación. Entonces, las personas, las comunidades, los participantes, las pequeñas empresas, los proveedores comienzan a encontrar y a compararse y a hacer esa mejora continua, que es lo que estamos buscando en el sector. ¿A quién favorece? Número 1, a nuestra población. Número 2, el sector turismo. Número 3, el turista, y favorece a los otros sectores. Y como dice nuestra exministra de Turismo, doña María Amalia Noel, la naturaleza trajo al turista a Costa Rica y la población hace que repita. Esta es nuestra presentación. Muchísimas gracias a la académica Katia Vasconcelos en representación de Betsaida Montero y Ginette Ugalde desde Costa Rica. Muy amable por respetar los tiempos establecidos, profesora Katia. Voy a dejar a continuación al moderadora Sagrario Morán para que nos continúe con las presentaciones. Adelante. Pues muchísimas gracias. Permítame dedicarle un par de minutos a expresar mi agradecimiento por contar conmigo para participar en el 5º Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, que comenzó el pasado 11 de diciembre. Para mí es un placer estar aquí con este compañero de Costa Rica, Fernando Montero, y quiero dar las gracias, por lo tanto a Antonio Fernández Geri, a quien estoy viendo, que es el director ejecutivo de FISAT, como a su presidente, el profesor Julián Morales. A los dos les tengo un enorme cariño y una profunda admiración. Muchas gracias por este gran evento. Como ha dicho mi compañero Fernando, nos corresponde moderar esta mesa y a mí me corresponde en este caso, ¿no?, nombrar a la segunda exposición de esta mesa sobre turismo sostenible, que corre a cargo de César Camacho Amador y de Laura Gabriela Rodríguez Andalón, con el título Permacultura agroecológica, ecoturismo, ordeña, forraje, desde México. Por favor, en el caso de que no esté, no voy a dar paso a la siguiente ponencia de esta mesa, número 10, y que correría a cargo. Parece que no es posible, por lo tanto voy a dar paso a la tercera ponencia, que corre a cargo, como decía antes, de María Jesús Montero Parejo. El título de esta ponencia, muy interesante, son Los elementos visuales del paisaje, retrospectiva de su análisis científico en la gestión del territorio, desde España. Hola, buenas ¿Sí? tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María Jesús? Adelante, tienes la palabra. Ya sabes que tienes 12 minutos, ¿vale? Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para no perder tiempo. Muy bien. ¿Se ve? Perfectamente. Bueno, para poner un poco en antecedentes el título de esta presentación, comentar que, bueno, la idea del grupo de investigación en el que participo, Innova, de la Universidad de Extremadura, y nos hemos aventurado durante todos los años de investigación que llevamos trabajando en intentar abordar el paisaje a través de sus elementos visuales. La temática relacionada con la mesa de turismo en la que estamos dando esta charla la vamos a enlazar con el análisis de estos elementos visuales del paisaje y la integración de las construcciones o edificaciones en entornos rurales, sobre todo de aquellas que están relacionadas con la segunda residencia y el turismo. Y vamos a hacer una retrospectiva científica, ¿no?, del análisis que han tenido estos elementos visuales dentro del tema urbanístico.
Bien, el paisaje lo podemos entender de infinidad de maneras, ¿no? Pero en casi todas las definiciones que podemos encontrar se reduce casi a una apreciación sensorial casi exclusivamente visual. Ahí tenemos una definición genérica de lo que podemos entender como paisaje, pero en definitiva es la elaboración mental de un conjunto percibido por un individuo desde un punto de vista determinado y que desde el punto de vista visual va a percibir aquellas características de un espacio geográfico cualquiera, ¿no? Desde un punto de vista determinado y por, como decíamos, un observador individual. ¿Cómo algo tan ambiguo y en muchas ocasiones tan subjetivo puede llegar a tener un análisis científico? Que esa sería un poco la base de esta presentación. Bueno, pues a través de lo que se ha llamado en el contexto científico elementos visuales del paisaje. Son técnicas que ya se vienen trabajando desde finales del siglo XX y también a lo largo del XXI. Pionero fue Smardon en el año 79 y la idea es desagregar el paisaje en una serie de elementos que vemos en esta tabla. Tendríamos las propiedades superficiales como el color y la textura, elementos de formación como líneas y formas que después mi compañero Lorenzo García profundizará, y otros elementos de composición como es el espacio donde se dan en este caso las edificaciones y la escala, ¿no? Así es que el observador va a percibir siempre un conjunto más o menos estructurado de formas, colores, líneas, texturas, que van a estar ubicadas en esos proyectos o elementos antropizados o antrópicos del ser humano, como pueden ser las edificaciones, en un contexto topográfico determinado, ¿no? En una composición escénica determinada y bajo unas condiciones de visibilidad. Eso es lo que podemos llamar paisaje visual o paisaje percibido. Y este estudio desagregado en elementos visuales nos permite abordarlo de manera fragmentada, aunque después enriquecedora a la hora de tener en cuenta cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos, a su vez, se puede analizar con determinadas características. Por poner un ejemplo, en el caso del color, se puede analizar con cualquier software informático de tratamiento digital de imágenes, pues a través de sus características básicas, el matiz, la saturación y el brillo. No me voy a parar en todos los elementos por el tiempo limitado que tenemos, pero bueno, iremos viéndolo un poquito despacio. Aquí pongo una tabla resumen, que tampoco vamos a entrar a ver en detalle, de cómo se irá abordando. Aquí podemos tener citas desde finales del año 2000, del siglo XX, perdón, y hasta 18, 2020, épocas más recientes, los distintos estudios que hemos podido recopilar que abordan de manera individualizada algunos de estos parámetros o elementos visuales en relación con la integración de edificios o alojamientos turísticos o otro tipo de infraestructuras en entornos rurales. Bien, de todas estas citas que podemos encontrar y que probablemente haya más, tienen en común algo muy importante, y es que en su inmensa mayoría utilizan escenarios de tipo virtual, vídeos a tiempo real o análisis fotográfico que permiten simular distintos escenarios donde cada uno de estos elementos se pueden cambiar. Es relativamente sencillo cambiar, por ejemplo, el color en varias escenas o la escala de distintos edificios, o poner y eliminar vegetación en los planos frontales de un edificio para ver cómo se comporta. Pero este tipo de estudios estaría cojo si esos escenarios no se someten a un observador que los evalúe. Y ahí entrarían los trabajos que se complementan en este tipo de estudios de participación pública, a través de encuestas, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que también hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Por contextualizar estos elementos en líneas de investigación que puedan tener cierta cohesión, podríamos resumirlos en tres grandes apartados, como serían análisis de localización, del diseño constructivo y de la vegetación. La localización tiene que ver con los elementos visuales de escala y espacio. Si lo llevamos al terreno de un edificio, está claro que si lo podemos localizar o ubicar en un sitio en el que no sea muy accesible visualmente, lo camuflamos, lo disimulamos. Trabajaríamos con dónde pondríamos ese edificio, ¿no? Sería el análisis de localización. Pero si no puedo controlar esa variable topográfica o esa localización en el espacio, puedo a lo mejor trabajar a nivel de edificio y abordar su diseño. En ese sentido, entrarían en juego los elementos visuales del paisaje
de textura en cuanto a materiales de construcción, por ejemplo, y el color como uno de los elementos fundamentales de acabados en fachada, por ejemplo, y tejado. Pero si aún así no puedo trabajar y abordar con el elemento localización y el elemento diseño, siempre puedo trabajar con elementos circundantes en los planos inmediatos al edificio. Y aquí entraría el elemento natural, que sería la vegetación. Bien, pues todo este tipo de trabajos al final trata de combinar cómo impactan esos elementos visuales en el edificio respecto al entorno, mediante el empleo de tratamiento digital de imágenes, simulaciones tridimensionales con software de modelos digitales del terreno, vídeos a tiempo real, distintas técnicas que nos permiten generar escenarios de simulación que evidentemente luego hay que someter a encuesta pública. ¿Por qué? Porque aunque desde el punto de vista científico el investigador puede saber qué tipo de colores pueden tener cierto impacto o qué escalas, hay trabajos de tipo cognitivo, aquí la psicología interviene mucho. Las líneas verticales, por ejemplo, nos llaman más la atención psicológicamente hablando, igual que romper la línea del horizonte, el fondo cielo azul, es más impactante si un tejado desde un punto de observación rompe ese cielo, pero todas esas cuestiones, hasta que no son testeadas con una serie de encuestas a una amplia batería de participantes, pues no se validan, ¿no? En definitiva, al final lo que se pretende es que estas herramientas científicas de medición o estas técnicas de medición de qué elementos impacta y cómo trabajan en conjunto, pues se puedan traducir en unas guías de recomendaciones que se puedan difundir entre los actores bueno, pues que participan del territorio, ¿no? Por ir rápido, porque no me quiero extender, vamos a citar algunos de estos trabajos de cada una de estas líneas. En la localización, bueno, pues mi compañero Hernández trabajó ya en el 2005 con qué composiciones escénicas son las óptimas para disimular o mimetizar un edificio. Aquí está la definición de las distintas composiciones escénicas, desde filtrada, donde se oculta parcialmente la construcción, hasta la focalizada o singular, en la que el edificio pues tiene un punto de vista relevante que se puede ver desde cualquier sitio, pues desde dónde se percibe menos a dónde se percibe más, ¿no? Y desarrolló un programa, el GISCAP, que permite, mediante sistemas de información geográfica, introducir las distintas variables topográficas, teniendo en cuenta el modelo digital de terreno y la propia vegetación, para determinar esas ubicaciones filtradas. Bueno, pues este tipo de herramientas en la gestión son muy potentes porque permiten, con poco entrenamiento, aprender a manejar una técnica que permita al planificador, de entrada, buscar emplazamientos óptimos. Esta técnica se mejora en el 2015, introduciendo también en sistemas de información geográfica la combinación de análisis multicriterio con técnicas jerárquicas de decisión y de ponderación de pesos, teniendo en cuenta distintos subsistemas. El propio medio físico, en el que se tiene en cuenta la topografía, la visibilidad, la pendiente, y otros subsistemas de tipo ambiental, como pueden ser la vegetación, coberturas de agua y otro tipo de factores como la geología. Y luego otro subsistema importante como es el socioeconómico, ¿no? Donde se concentra más la población, cuáles son los destinos turísticos o las zonas de dispersión. Todo eso para dar una herramienta que evalúe desde 0 hasta 255 qué zonas son las menos indicadas o las más indicadas, pues para ubicar desde el punto de vista visual una edificación. Bueno, pues esto resolvería la primera incógnita, ¿no? La ubicación. Para centrarnos en el diseño, mi compañero Lorenzo García, después les comentará un poco más este apartado. Bueno, pues el grupo de investigación desarrolló una técnica de cuantificación de impactos que, en definitiva, por poner el ejemplo del color, no sé si se aprecia bien, con las características del color de brillo, saturación y tono, se puede intentar comparar con el entorno qué colores mimetizan o dan continuidad visual, o por el contrario, en una escala degradada hasta contraste muy elevado o poco compatible, pues esos tonos, brillo y saturación pues no tienen patrón de continuidad respecto al entorno. Eso se puede cuantificar de manera científica con el análisis, por ejemplo, de imágenes con Photoshop. Y al someter estas imágenes a encuesta, cuando se da continuidad visual en color,
el edificio es más afectado que cuando contrasta, ¿no? Bueno, pues esa gama de HSB, brillo, saturación y matiz se puede cuantificar y se puede dar unas variables mensurables al planificador. Y de nuevo el color en este tipo de trabajos sale como uno de los elementos con más necesidad de cambio. Y esto al planificador le cuesta poco. Es decir, cambiar el color de una fachada desde el punto de vista económico es una solución rápida. Mejoramos esta metodología en el futuro y estudios más recientes hemos pasado de esa escala más cualitativa a una numérica de 1 a 5. En este estudio en concreto trabajamos con qué pasaría si sumamos los impactos. Es decir, el color es importante, pero hemos visto la escala, hemos visto las líneas y las formas, los materiales. Bueno, pues nuestro grupo de investigación está desarrollando tablas de medición de impacto que tienen en cuenta pues, desde si el edificio, por ejemplo, en la escala supera o no la línea del horizonte, cómo es la nitidez de las líneas fronteras entre el edificio y el fondo escénico. No me voy a detener mucho en la metodología por los tiempos, pero si alguien estuviera interesado en saber más sobre estas metodologías de cuantificación de impacto visual de los elementos visuales del paisaje, pues bueno, estaríamos encantados de compartir pues las citas de estas revistas para que puedan ver más en detalle estas metodologías. Pero todo esto, sin detenerme demasiado, por ejemplo, cuando un edificio supera la línea del horizonte, pues con Photoshop se puede medir la media y la desviación típica de los canales rojo, verde y azul, y eso nos da unos umbrales de mayor o menor contraste, que en definitiva son los que pueden cuantificar esa escala del 1 al 5 en esa propuesta metodológica que nosotros lanzamos. Y de la misma manera, para el color, hicimos unas tablas de medición del 1 al 5 en función de si la fachada o el tejado contrastaba más o menos en colores, ¿vale?, con el fondo natural. Y todo esto también se puede medir con pares de comparación de HSB, tono, saturación y brillo entre el edificio y el entorno. En definitiva, y lo que interesa un poco como conclusión, en este caso, todos estos edificios se pueden medir con estas técnicas que hemos desarrollado en un número del 1 al 5 en cuanto a impacto de color y de escala, teniendo además un impacto agregado. La idea sería unificar esto en un futuro para que haya más metodologías que sumen impactos y tener un impacto agregado en el que intervengan no solo la escala y el color, como es este ejemplo que estamos viendo. En este estudio, la encuesta a más de 1000 personas que se hicieron mostrando de distintos contextos, países, edades y demás, estas fotografías más otras 30 y pico que formaban parte del estudio, el impacto agregado tuvo su peso. A mayor impacto agregado, menor valoración por parte del encuestado. Y esto fue una conclusión muy importante de este trabajo. Puedo impactar en el color, pero si impacto en el color ya tengo que tener cuidado con la escala y el emplazamiento donde está el edificio. Si el color ya no es muy impactante, me puedo permitir poner un edificio de 2 plantas. La cuestión es no ir sumando impactos de manera concatenada. Otro estudio relacionado con esto fue, por ejemplo, el tema de los materiales de construcción. ¿Hasta cuánto puedo gastarme en el empleo de materiales naturales como puede ser la piedra? Bueno, pues una fachada sencilla nos devuelve líneas y formas mucho más visibles para el cerebro, mucho más sencillas de interpretar, y cuando metemos elementos naturales como piedra y madera, se nos devuelve un poquito más interesante la escena. Pero si nos pasamos, y el revestimiento es total, la valoración, como se puede ver en el gráfico, puede llegar incluso a bajar. O sea que me puedo gastar más dinero en revestir de edificio en piedra, pero eso no significa que vaya a tener un resultado visual mejor. O sea que pasarnos a la hora de recargar una fachada tampoco es interesante. Y por último, para rematar la exposición, la última línea de trabajo en la que estamos inmersos es la vegetación como elemento circundante. Si no puedo trabajar con la ubicación y no puedo trabajar con el diseño, puedo disimular mi edificio con vegetación en planos frontales. En este trabajo utilizamos vídeos en los que el observador va a visualizarlos a distintas velocidades simulando distintas actividades, por ejemplo, una persona andando o un poco más rápido en bicicleta o a caballo o en motocicleta y en coche más rápido, ¿no? Y distintos edificios sin vegetación, con vegetación media o vegetación más alta de forma regular o formando líneas de vegetación. Utilizamos 2 especies, pino y castaño, y lanzamos estos vídeos.
Los resultados son muy concluyentes. Independientemente de la zona muestreada, porque utilizamos dos ambientes distintos, uno costero y otro de interior español, independientemente de la velocidad de la actividad, es decir, de lo rápido o despacio que se visualizara el vídeo, de la especie y del contexto, el resultado fue muy similar. Lo único que le importaba al observador es que hubiera cierto nivel de vegetación en los planos frontales. Y la pauta fue muy parecida. No tener vegetación hace que la afectación del edificio sea menor. Para complementar este estudio, independientemente de si la vegetación estaba puesta de manera irregular o en líneas. Por lo tanto, en el siguiente estudio se trabajó para intentar acotar qué porcentaje de ocultación sería económicamente viable y óptimo, y se trabajó también con plantas trepadoras para ver cómo podría mejorar la integración. Se llegó a la conclusión de que simplemente con tener porcentajes entre el 40 y el 50% de ocultación del edificio ya tenía una valoración más que aceptable. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, tampoco hace falta invertir más dinero en plantar delante del edificio, sino filtrar con un valor intermedio del 50%, siendo más preferido por parte del observador las especies arbóreas que las trepadoras. Y para finalizar, y como conclusiones un poco de todos estos trabajos en los que seguimos todavía en nuestro equipo trabajando, decir que estos estudios científicos del paisaje tienen su fundamento en el análisis desagregado de estos elementos visuales, pero que es necesario un análisis global, que implique unificar metodologías de medición de impacto que permitan cuantificar de forma agregada la suma de impactos, como el ejemplo que hemos visto de escala y color, y sería deseable añadir más posibilidades de agregar más impactos, para tener una visión global de cuánto impacta un edificio, sumando todos sus atributos, escala, color, materiales, ubicación, etc. El color es uno de los elementos de superficie más importante y minimizar su impacto es relativamente sencillo sin llevar demasiado coste. Pero si no es posible, teniendo en cuenta la teoría de impacto agregado que acabamos de desarrollar, es mejor no impactar en otro elemento añadido, como puede ser la escala. La localización topográfica y la composición escénica mediante SID son herramientas de entrenamiento mínimo que permiten solucionar el problema de localización. La composición escénica filtrada ha demostrado ser la mejor valorada. Y en relación con lo anterior, cuando desde el punto de vista natural la ubicación no está filtrada, podemos hacerlo de manera artificial, cultivando o poniendo filas de vegetación en los primeros planos frontales del edificio. Simplemente con llegar a filtrados del 50%, la aceptación es más que aceptable por parte de un encuestador mío, prefiriendo antes vegetación arbórea que plantas trepadoras. Y bueno, espero haber sido breve, mis disculpas si me he pasado un poquito y gracias por la oportunidad de participar en el Congreso. Muchas gracias, María Jesús, muchas gracias por tu exposición. Tiene la palabra Fernando. Gracias, compañera Sagrario. Continuamos con el tema 10 de turismo sostenible. Ahora tenemos la oportunidad de poder escuchar la presentación del grupo encabezado por María Inmaculada Crespo Morán, María del Pópulo Pablo Romero Gil Delgado y Javier Sánchez Rivas García de España. ¿Se encuentra con nosotros María Inmaculada? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, encantado. María Inmaculada, nuevamente las reglas del juego, ¿verdad? 12 minutos, por favor, para poderlas escuchar a partir de ahora. Sírvase, por favor. Comparto pantalla, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos desde España, desde Sevilla. Formo parte del equipo de trabajo de la Universidad de Turismo en la Universidad de Sevilla y quiero compartir con vosotros un tema que ha sido un reciente objeto de estudio, que es un caso concreto de una localidad situada en la Sierra Norte sevillana, un municipio llamado Casalla de la Sierra, que bueno, se ha demostrado que tiene una potencialidad y una vocación turística que se han incrementado notablemente en los tiempos de COVID. Como todos sabemos, el turismo ha supuesto una importantísima rama económica mundial. Hasta el año 2019 se registraron en España más de 1.500 millones de entradas turísticas, según los datos que se desprenden de la Organización Mundial del Turismo,
y hubo más de 1,7 billones de dólares en ingresos turísticos para el año 2019. Centrándonos en el caso de España, esta industria también es una industria destacable en el país, muy importante, ya que se registraron 83,7 millones de entradas en el ejercicio del año 2019, según los datos que se desprenden de Frontur, y hubo un gasto turístico de más de 92.000 millones de euros, según la encuesta de gasto turístico realizada en el año 2020. Tan importante es esta industria turística en España que los indicadores de Producto Interior Bruto generados por el turismo estaban situados en el 12,3% y se generó un empleo directo del 12,7% generado por ese turismo, según datos que se desprende de la cuenta satélite del turismo de España del año 2016. Es sabido por todos que en el año 2020 la situación ha cambiado totalmente debido a la pandemia sanitaria que nos arrasa a todos, y se estiman ya a nivel mundial que el turismo está experimentando un 44% menos de turistas según el barómetro de la Organización Mundial de Turismo, y ya se estiman unas pérdidas aproximadamente de 195.000 millones de dólares. En el caso de España, bueno, pues hasta el mes de mayo estas estimaciones se situaban en un 70% menos de entradas turísticas con respecto al ejercicio anterior, según los datos de Frontur, y un 63% menos de la cantidad registrada en el ejercicio anterior del gasto turístico. ¿Qué ocurre o qué ha generado la pandemia? Pues las limitaciones de movilidad, las restricciones de acceso a las playas han generado que los turistas se hayan decidido por destinos de interior más accesibles dentro de su provincia, dentro de su comunidad autónoma. Entonces han tomado un especial valor las zonas medioambientalmente ricas, porque ha habido una necesidad muy grande de salir, de respirar aire puro, de tener un contacto con la naturaleza y de ser, digamos, tener esa interactuación con el medio ambiente. De hecho, como vemos en esta pantalla, decimos que España es un destino turístico preferido en demandas mucho más exigentes, informadas e inclinadas hacia la naturaleza y la cultura. Todo ello, evidentemente, está respaldado por una protección jurídica que motiva el turismo y protege el bien en cuestión. En cuanto a los antecedentes jurídicos de la protección medioambiental en España, contamos con dos leyes que supusieron un punto de partida muy importante en cuanto al turismo sostenible de naturaleza. La Ley 4/1989 de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre. De esta ley se desprendieron figuras de protección como las mundialmente conocidas reservas integrales, parques nacionales, parajes naturales, parques naturales. Esta ley fue muy importante porque aquí por primera vez se establecían qué actividades eran compatibles con el ejercicio de la actividad turística, para respetar fundamentalmente la conservación natural, pero también beneficiar de forma económica la población endógena de ese espacio, de ese territorio concreto. De hecho, toda esta establecimientos dentro de la ley se hicieron a través de los planes de ordenación de los recursos naturales y de los planes rectores del uso y gestión del suelo. En el año 2007, posteriormente, también se aprobó una ley muy importante, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que bueno, aquí en esta ley pues se planteaba un gran reto, que era la conservación del patrimonio natural europeo, llevando también implícitos requisitos de integración entre el desarrollo local, económico y la protección natural que permitiera compatibilizar la mejora socioeconómica de las poblaciones rurales con la conservación de la biodiversidad propiamente dicha. Pero bien, centrémonos ahora en la localidad objeto de estudio, la localidad de Cazalla de la Sierra.
Está situada en la provincia de Sevilla, Andalucía, España. Aquí vemos dos vistas de esta preciosa ciudad, una vista aérea y una vista de uno de los monumentos culturales más importantes de la localidad. Conozcamos algunos datos de esta localidad. Como comentaba anteriormente, la localidad de Casalla de la Sierra forma parte, por supuesto, del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que cuenta con una extensión de 352 kilómetros cuadrados. La renta per cápita en esta localidad es de 18.000 euros frente a los 28.000 euros que se registran en la provincia sevillana. Esta localidad posee restos árabes, fue conquistada por el rey Fernando III en el año 1247 y ya Mateo Alemán, en el siglo XVI ya describía en sus textos esta localidad como un entorno de inigualable belleza donde sus vinos eran de paladares deliciosos y delicados. Una localidad con una alta tradición vitivinícola, de anisado, bueno, ahora lo comentaremos posteriormente. También destaca en esta localidad un patrimonio muy abundante religioso de los siglos XVI y XVII. En el año 1730, esta localidad fue sede de la corte de Felipe V y por tanto supuso la capital temporal del reino en esta localidad. En el siglo XIX ocurren dos hechos muy importantes. La primera es que se desamortizan la mayor parte de los inmuebles religiosos existentes en la localidad y de este hecho se deriva una potente industria de anisados que va a dar nombre, imagen a esta localidad prácticamente en todo el mundo. Esta localidad va a ser conocida en todo el mundo por su industria de anisados. Durante el siglo XX, se desploma esta industria de anisado debido al cambio en las costumbres, debido al éxodo rural de los habitantes, pero bueno, se mantiene la industria primaria ligada a la ganadería porcina, ovina, y el descorche de las encinas de Alcornoque, que por cierto es una fiesta que está declarada de interés turístico en España. Aquí vemos algunas imágenes, algunos carteles de las destilerías que tan importantes fueron en esta localidad de Casalla de la Sierra. Actualmente este patrimonio está expuesto para que los visitantes, los turistas, puedan sumergirse en la historia de lo que en su día fue una localidad tan importante y puedan conocer todos los métodos y todos los procedimientos que antaño se utilizaban para la elaboración de los anisados. Ahora vamos a conocer algunos datos sobre el parque natural en cuestión de la Sierra Norte de Sevilla. Deciros que el parque natural está compuesto por 10 municipios. Aquí arriba tenemos la lista de todos los que lo componen: Alanís, Almadén de la Plata, Casalla de la Sierra, nuestra localidad objeto de estudio, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, la Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. Cuenta con una extensión de más de 177.000 hectáreas y fue declarado el Parque Nacional el 28 de julio de 1989. Pero es tanta la riqueza medioambiental y paisajística de este parque natural que a lo largo de los años se han ido proclamando nuevas figuras de protección medioambientales en este parque. Por ejemplo, en el 2001 se proclamó el Monumento Natural de las Cascadas del Güezna, el nacimiento del río Guadalquivir. En el año 2002, Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, Zona Especial de Protección para las Aves, Monumento Natural del Cerro del Hierro, que era una antigua minería que ha generado unos paisajes naturales maravillosos, lugares de importancia comunitaria, Geoparque Mundial de la UNESCO, entre otras. Son muchas las figuras que se han ido proclamando con posterioridad a la declaración de la figura de Parque Natural. Pero también la declaración de esta zona con el Parque Nacional también tuvo, en un momento determinado, en sus comienzos, tuvo una vertiente negativa. Y es que generó el empobrecimiento de la zona, ya que se limitaron de una forma bastante fuerte las actividades agroganaderas que se estaban llevando a cabo en la zona. Entonces eso, digamos que retrajo mucho
la población, el crecimiento tanto económico como socioeconómico de la población. Actualmente, Casalla de la Sierra ha conseguido hacer de la debilidad una oportunidad, porque ya gracias a las figuras de protección que recaen sobre el parque, sobre la zona, empresas, pioneros, inversores, han conseguido crear atractivos turísticos, crear valor añadido y empleo a través de esos recursos medioambientales. Tanto es así que es una de las zonas más importantes de Andalucía para la práctica de deporte activo, de naturaleza, actividades de acampada de verano, cuenta con vías verdes, cuentan con senderos para hacer cualquier tipo de actividad, ruta a pie, a caballo, bicicleta, una gran cantidad de oferta turística que cada vez está siendo más demandada por este tipo de turistas. Por eso siempre vemos la importancia de convertir, de sacar de la debilidad la oportunidad de negocio. Bueno, como objetivo que hemos llevado a cabo en este trabajo, bueno, pues hemos visto que se trata de conservar el patrimonio medioambiental a través de esas protecciones, valga la redundancia, medioambientales, para conseguir un sostenimiento socioeconómico rural. La conservación y la catalogación del medio ambiente es de gran importancia porque, bueno, supone un atractivo turístico de enorme importancia en la zona. También se ha llevado a cabo una terciarización del sector primario a través de la política agraria común y de los planes de ordenación de los recursos naturales. Se han realizado numerosas inversiones de capital que transforman los antiguos inmuebles dedicados a la industria que comentábamos anteriormente de anisados que se vinieron abajo y se han adaptado a este tipo de edificios para actividades de turismo activo y que actualmente supone instalaciones de grandísima utilidad para todas las personas que visitan la localidad. Se han llevado también a cabo inversiones de conservación del patrimonio cultural existente como complemento a la motivación medioambiental. Se trata de conseguir un equilibrio entre el binomio de naturaleza y cultura. Son dos vertientes que en esta localidad existen, se llevan a cabo. Aquí vemos en esta diapositiva algunos de los bienes más importantes culturales que existen en la localidad de Casalla de la Sierra, pero bueno, sería muchísimo de enumerar. Vemos también que se ha llevado a cabo, se ha convertido ese patrimonio primario, se ha terciarizado, se está utilizando para el sector servicio. Vemos que cortijos, fincas, haciendas de toda la vida se han adecuado para el uso turístico. Vemos también aquí el Palacio de San Benito, que era un antiguo convento desamortizado y se ha adaptado completamente para convertirlo en un hotel con encanto rural. En fin, adaptar lo que hablábamos, las debilidades en esas oportunidades que tan importantes son. En esta localidad... Un minuto. Sí, también se llevan a cabo catas de vino, bueno, ganadería participativa, catas de aceite. Bueno, como resultado, se desprenden que de estos datos, ProDetour en el año 2018 nos comentaba que se había experimentado un crecimiento del 50% en los alojamientos extrahoteleros con unos ingresos de 11,5 billones de euros. En 2015, las visitas que se registraron, el 90% fueron turistas nacionales y el 10% turistas extranjeros. En el 2017, este porcentaje cambió, ya que el 70% de los turistas fueron nacionales y el 30% extranjeros. Los datos del estudio que nosotros hemos realizado en el año 2020 vemos que la ocupación actual es de un 85% y que debido a esas restricciones de movilidad provocadas por la pandemia, el 100% de los turistas son nacionales. Ha habido un aumento en las inversiones de alojamiento, restauración y del patrimonio, en protección de patrimonio. Ha habido un aumento de empresas de ecoturismo e inversiones culturales. Y comentar por último que Casalla de la Sierra está en un ranking de los 10 mejores destinos sostenibles rurales de España. Es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a María Inmaculada Crespo Morán por esta excelente presentación. Casalla de la Sierra. Le pica a uno la lengua para poder intervenir, pero bueno, será hasta el final que podamos participar. Muy agradecido con su presentación y por el tiempo. Los dejo en manos de la colega Sagrario Morán para continuar con las exposiciones.
Muchas gracias, Fernando, por darme la palabra. Bueno, pues vamos a pasar ya a la quinta exposición, sería la cuarta, pero en orden, si hubieran finalmente cumplido las expectativas, lo que se dijo en un primer momento. Bueno, en cualquier caso, la exposición que viene ahora está liderada por Lorenzo García Moruno, María Jesús Montero Parejo, Julio Hernández Blanco y Jacinto Garrido Velarde. El título de esta ponencia, elaborada por estos 4 investigadores, lleva por título Integración de las construcciones en el paisaje rural como elemento potenciador del turismo, líneas y formas. Muchísimas gracias. Tienen la palabra los 4 investigadores. Por favor. Muchas gracias, Agrario. Soy Lorenzo García, desde la Universidad de Extremadura. Antes de nada, antes de compartir pantalla, agradecer a los organizadores la posibilidad de participar. La verdad es que el formato es fantástico y da pie a esta diversidad de lugares, de universidades en las que se pueda aportar nuestro granito de arena. Sin más, voy a compartir pantalla. Bueno, el título de nuestra ponencia, efectivamente, integración de las construcciones en el paisaje rural como elemento potenciador del turismo, en líneas y formas. Como he dicho con anterioridad, somos profesores de la Universidad de Extremadura y me ha venido perfecto que haya intervenido antes María Jesús Montero, porque va a hacer que mi exposición sea más clara y en algunos aspectos más breve. Simplemente nosotros la enmarcamos dentro de una línea prioritaria estratégica dentro de la región, que es la del turismo, y además es por la que estamos integrados en este bloque dentro del FISAT. Bien, quiero en esta breve exposición destacar dos ideas fundamentales. Una es el equilibrio que vamos buscando, que es entre el desarrollo del medio rural y la necesidad de una gestión sostenible del territorio. Y la otra, la búsqueda continua de criterios técnicos y científicos para realizar esas intervenciones en el territorio. Dos comentarios. Este equilibrio normalmente a lo largo de la historia y en muy diversos territorios se hace la necesidad, o su estudio es necesario porque el desarrollo invade el medio rural. De hecho, sobre todo en el mundo anglosajón, empieza en la década de los 70, como comentaba anteriormente María Jesús, y los primeros estudios surgen ahí. Intentan posteriormente llegar a cuantificar el impacto de las construcciones y tiene un punto de inflexión importante con la aparición de la informática, llegando en muchos casos a concretar. Y como digo, este es el caso más frecuente, pero no obstante quiero hacer mención a nuestra región y en concreto me voy a basar en una publicación del presidente de FISAT, el catedrático de la Universidad, Julián Mora, donde se habla que puede existir el desequilibrio si una excesiva sobreprotección medioambiental, como por ejemplo ha sucedido o sucede en Extremadura, puede originar problemas de desarrollo. De hecho, en esta publicación a la que me refiero en esta diapositiva, literalmente ninguna de las zonas protegidas tiene ahora mayor actividad económica y más habitantes que hace 15 o 20 años cuando fueron protegidas. O en Extremadura, en la práctica, las restricciones impuestas desde los despachos van contra la propia conservación de la naturaleza, pues si la población emigra y se abandona en los campos, también lo harán animales por no encontrar alimento en su estancia y reproducción. De hecho, el desarrollo en nuestra región es crucial. Pongo aquí un mapa en el que se refleja la competitividad regional en la Unión Europea. Esto es de 2019. Tenemos aquí una isla que es Extremadura. Nosotros tenemos que impulsar el desarrollo, un desarrollo acorde con la gestión sostenible del territorio
por lo que se exige una adecuada planificación, y esto es para nosotros importantísimo, con criterios científicos y técnicos. Como algo que, como idea que se quiere resaltar, es que a lo largo del trabajo que estamos realizando hemos visto que existe la posibilidad de mejorar el entorno y enriquecerlo, que es fundamental. No tenemos que asociar la idea de un impacto negativo a cualquier intervención que el hombre realice en el entorno natural. Las variables en ingeniería, funcionalidad, estética, economía, ergonomía y sostenibilidad deben contemplarse, pero sabiendo que si lo hacemos bien, que si lo hacemos con criterios científicos y técnicos, con evidencias, con datos, podemos llegar a mejorar el entorno. Por ejemplo, la empresa ENCE, en Pontevedra, provincia española, ahora mismo tiene uno de los edificios emblemáticos en integración paisajística. Es más, está haciendo de esta característica un valor añadido para la empresa. Afortunadamente, en nuestra región somos de las primeras comunidades que estamos utilizando el entorno, señalizando de esta manera carreteras denominadas paisajísticas para impulsar el turismo. Por ejemplo, en este caso, el turismo de motor. Volviendo al trabajo de nuestro grupo de investigación, lo que buscamos es esos criterios técnicos, apoyándonos en herramientas de expresión gráfica, en la población, en la participación de la población a partir de encuestas, en el análisis teórico de los elementos visuales. Por ejemplo, aunque aquí el titular es un poco llamativo por parte del periodista, pero bueno, estos son algunos resultados con los que se intenta mejorar el entorno existente, entorno principalmente turístico. Y ese valor añadido, sin duda, es algo que va a venir bien a la población, a la sociedad en general. Por eso intentamos generar una metodología que ayude a la toma de decisiones por parte del proyectista. Voy a ser muy breve en esta metodología que se basa en relacionar el entorno con la construcción. Y los fundamentos, los ha esbozado mi compañera María Jesús, vienen del mundo anglosajón, en desagregar, en dividir, en analizar los 6 elementos básicos de una escena. La novedad que introducimos nosotros, pues que esos 6 elementos, color, textura, líneas y formas, vamos a sus características y medimos, trabajamos sobre ellas, porque al medir podemos comparar, podemos tener datos. Yo no puedo decir si algo es más rojo que otra cosa, pero sí puedo decir que tiene un matiz mayor, menor saturación, mayor luminosidad, y la capacidad de tomar esos datos objetivos me permite medir, me permite comparar, me permite evaluar de forma objetiva. De esa forma, nosotros proponemos, o hemos propuesto en publicaciones ya realizadas, una relación entre valores, ahora lo explicaré brevemente, basándome en el color, llamando continuidad visual cuando entre 2 valores existe una cercanía en un diagrama o escala. Y existe diversidad si hay un salto. Si ese salto supera una determinada cuantía, estamos en los contrastes. De hecho, en nuestra trayectoria hemos estado publicando en torno a los diferentes elementos. Por ejemplo, como decía, el matiz, elegido un elemento del entorno, al buscar otro elemento de comparación, pues directamente tenemos contrastes compatibles, compatibles, diversidad o continuidad visual. Esto se puede hacer para la edificación, el entorno y obtener una valoración final. Para el color, para la textura de los materiales, la localización, la escala, las líneas y las formas. De tal manera que podemos decir que una construcción, una intervención del hombre en el entorno natural puede tener una continuidad visual si todos los elementos presentan esa característica, diversidad sin contrastes, o puede presentar contrastes compatibles o poco compatibles. Así se propone una forma de trabajar para cualquier arquitecto, cualquier ingeniero que vaya a intervenir en el entorno natural.
Nos basamos en encuestas, realizamos encuestas con mucha frecuencia, siempre construcciones en el suelo rural y preferentemente analizadas las imágenes desde las vías de comunicación. Destacar brevemente un par de resultados, por ejemplo, de uno de los últimos estudios en el que se encuesta a 150 personas en 30 imágenes, más de 4.000 datos. ¿Cómo calificaría la integración de la construcción en el entorno? Tenemos esta gráfica. Destacar en el eje de abscisas, estos datos los podemos obtener en gabinete, continuidad visual, diversidad sin contraste, contraste compatible, contrastes poco compatibles. La probabilidad de tener una alta o una mejor integración se obtiene con los diseños denominados contraste o continuidad visual, y eso lo podemos nosotros obtener previamente en gabinete. Si diseñamos con contrastes poco compatibles, la posibilidad es que la integración sea mala, muy mala, que a lo mejor eso es lo que queremos. Si yo quiero poner una gasolinera en un entorno rural, a lo mejor lo que quiero es que se vea y no quiero que se integre contrastes poco compatibles. Basándonos en esto, pues uno de nuestros frutos fue esta publicación financiada por el Ministerio de Medio Ambiente como una guía práctica de cómo se tienen que diseñar las construcciones que vayan al entorno rural, que quieran potenciar el turismo, un valor añadido en el territorio. Por supuesto, esta publicación está basada, sus fundamentos es que el proyectista, el arquitecto, diseñe a partir de continuidad visual. ¿Por qué? Pues porque tenemos la mayor probabilidad de que la integración sea calificada como buena o muy buena. Y por último, para terminar, destacar un par de conclusiones. Diseñando con este concepto que acabamos de definir como continuidad visual, aumentamos las posibilidades de obtener integraciones calificadas como buena o muy buena, disminuyendo las malas o muy malas. Siempre hablo en probabilidades, porque estamos manejando datos, estamos manejando percepciones, datos subjetivos, y nos gusta hablar siempre en probabilidades de obtener unos resultados. En concreto, para las líneas y formas, que es uno de los capítulos que se destaca en esta exposición, evitar contrastes acentuados, eludir la visión de formas totalmente regulares y sencillas que puedan originar contrastes poco compatibles, no interrumpir la línea del horizonte. Esa interrupción siempre en cualquier escena actúa como foco, como llamada de atención sobre el elemento que lo hace. Si es un castillo, pues está bien llamada esa atención, responde, da contenido a una visión más intensa. Si no es así, normalmente suele ser o suele proporcionar un efecto negativo. Y un elemento que siempre ayuda, que es la vegetación como herramienta que proporciona una visión filtrada y ayuda a mejorar la integración de la construcción. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Con esto termino mi intervención y espero que haya quedado más o menos claras las ideas principales que quería reflejar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Ha quedado claro todo lo que querías expresarnos, porque la claridad expositiva ha sido evidente. Así que estate muy contento. Lo hemos entendido muy bien. Muchísimas gracias. Tiene la palabra mi compañero, mi colega costarricense, Fernando, para presentar al último ponente de esta mesa. Efectivamente, gracias, Sagario. Efectivamente, estamos en la última presentación de este tema 10, turismo sostenible. Nos van a acompañar en este momento Rocío Blanco Gregory y Fernando Enseñat Soberanis. Ellos van a trabajar con el tema la capacidad de carga del visitante desde su dimensión social en destinos turísticos. Herramientas necesarias para un desarrollo sostenible. Nos dan desde España. Adelante, Rocío, está aquí en pantalla. Rocío o Fernando, ¿están en pantalla?
Bueno, pareciera que no están. Al parecer no estarían. No esperamos ni siquiera un momentito. Ya están, ya están. ¿Me escucháis? Sí, ya están. Perfectamente, Rocío, perfectamente. Rocío, solamente, bueno, darte la bienvenida y Sí. recordarte que para la exposición tenemos 12 minutos para que puedas exponer tu tema. Entonces, desde ya te dejamos la palabra y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso, en especial a su presidente y a los moderadores de esta mesa. Bueno, pues el trabajo que vamos a presentar aquí, como bien has dicho tú, esperemos un momento porque no controlo bien para compartir la pantalla, a ver si puedo... No sé si ahora lo veis. Sí, correcto. Ya, Rocío, ya se ve en pantalla. Puedes presentar, correcto, ya puedes presentar. Vale, muy bien. Pues nada, el tema que presentamos aquí esta tarde trata sobre la capacidad de carga del visitante desde una dimensión social en los destinos turísticos. Y lo planteamos como, bueno, hacemos la pregunta a modo de reflexión para ver si sería necesario utilizar esta herramienta para la sostenibilidad de los destinos turísticos. Bueno, para comenzar, bueno, sabemos indiscutiblemente que hasta el año 2019 el turismo ha sido a nivel mundial una de las ramas de la industria con mayor crecimiento a nivel mundial y en concreto este crecimiento ha sido más notorio en algunos países, entre ellos México. Pero este fuerte desarrollo económico pues trae parejos grandes riesgos, ¿no? En los destinos. Rocío, perdona que te interrumpa. ¿Puedes darle F5 para que se presente toda la pantalla y podamos tener plenitud en la vista? A ver, F5. ¿Sí? No. O presentarlo a mano derecha en el icono donde salga pantalla completa para poder tener visión completa, Rocío. A ver, un momento que no... ¿Pero te refieres a la presentación o sí, la presentación está en previa, no está en presentación. En la parte inferior. Parte inferior a mano derecha. A ver, un momentito. Rocío, en la parte inferior de la diapositiva, donde se abre, donde le puedes poner la pantalla completa. Míralo ahí. De la diapositiva. Perdonadme porque ahora se me ha ido todo, pero a ver. En la parte inferior derecha. Bueno, vuelvo otra vez a compartir pantalla. Déjalo, estaba bien. Déjalo. Dale a compartir, sí, a compartir. Dale a compartir nuevamente, dale a compartir pantalla. A ver, si yo ahora la pongo en grande, espera, voy un momento a ver. Ponlo en grande si puedes. Y si no, bueno. Pero es que se me queda la pantalla. Ahora perfecto, perfecto, perfecto. Ah, vale. Bueno, como decía, que el fuerte desarrollo económico trae grandes riesgos en los destinos turísticos, porque una adecuada gestión, si se hace una adecuada gestión en los sitios, se masifican sobremanera, esto genera impactos negativos en el mantenimiento y conservación de la naturaleza y del medio ambiente y además generan impactos negativos en la experiencia del visitante. Entonces, bueno, pues la actividad turística está claro que conlleva implicaciones sociales, incide en el crecimiento urbano, tomando en cuenta patrones de ocupación espacial e influyendo a su vez en los procesos de conservación ambiental. Por lo tanto, contribuye al deterioro medioambiental e incide negativamente en los problemas socioculturales y económicos de las zonas afectadas. Hay una serie de factores que generan la degradación y el menoscabo en los espacios más sensibles, digamos, como pueden ser las malas prácticas de ocio y otras actividades realizadas en zonas de protección, el consumo incontrolado de recursos naturales y la extralimitación de la capacidad de carga en épocas determinadas. El concepto de capacidad de carga, bueno, pues no es algo nuevo. Las primeras aplicaciones científicas se hicieron sobre la ganadería y la pesca en los años 20 y 30. Después, en los años 60, se empezó a aplicar este concepto
los parques nacionales, parques naturales de Estados Unidos y de otros países desarrollados, a la hora de estimar el número límite de visitantes que un área natural debería tener antes de que el recurso comenzara a dañarse. Y posteriormente, bueno, pues han realizado estudios sobre los impactos sociales y psicológicos que el exceso de personas causaba en la experiencia propia del visitante y también en las poblaciones locales. El objetivo de esta comunicación, bueno, pues sería presentar ciertos impactos de la masificación turística en áreas naturales, plantear la dimensión social de la capacidad de carga, utilizar la percepción de congestión como un indicador efectivo para su medición y contribuir de alguna manera, o como he dicho al principio, plantear el interrogante si con esto se podría contribuir a fomentar un turismo más sostenible. Bien, la capacidad de carga turística pues tiende al número máximo de personas que pueden estar en un sitio sin que su presencia cause daños irreversibles en el ambiente construido natural. Y además disminuya la calidad de experiencia del visitante. Hay otros autores que vertebran este concepto en tres. Y uno es la capacidad de carga física, la capacidad de carga perceptual y la capacidad de gestión. Bien, lo que sí está claro es que hay poca evidencia científica que demuestre que limitando el número de visitantes en un sitio el daño va a disminuir. Y bueno, en este sentido existe un desacuerdo, por un lado, entre los gestores de sitios naturales y por otro, entre las industrias del sector turístico recreativo. Porque los primeros lo ven como una justificación para restringir el acceso de turistas para proteger los recursos, y lo segundo, la industria turístico recreativa pues lo ve como un freno al desarrollo económico de las empresas y las sociedades locales. Bien, lo que algunos autores han evidenciado también es que la relación entre el nivel de uso de un recurso y la generación de impactos no es lineal siempre. Es decir, al principio se pensaba que, como vemos aquí en la gráfica, ¿no? que la línea B sería lo más normal, pero lo que se ha demostrado es que muchas veces estos impactos se producen en los primeros años de uso y luego sigue un recorrido más o menos lineal, como sería la curva A, y en otras veces pues no se genera impacto en los primeros meses o primeros años de utilización, para luego al final producirse todos los impactos juntos, como sería lo representado por la curva C. Bien, entonces teniendo en cuenta esta situación de que no siempre hay una linealidad, como digo, entre el nivel de uso de recursos y los impactos generados, pues esto dificulta una vez más establecer una relación directa entre las causas del daño medioambiental y los efectos del número de visitantes. Lo que por tanto nos lleva a considerar que los indicadores sociales parecen ser más idóneos a la hora de establecer los límites de uso en un sitio turístico recreativo. El exceso de uso de un recurso ya hemos visto que causa impactos en la naturaleza y también en la experiencia del visitante. Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio la atención se centró únicamente en los impactos a la naturaleza, tratando de cuantificar cuántos visitantes eran demasiados. Pero con los años se concluyó que para conseguir limitar los impactos naturales o ecológicos había que hacerlo también considerando los impactos sociales o experienciales en las personas. Si partimos de la premisa de que la conservación sin la gente no existe, y solamente cuando se incorporan los indicadores sociales en la gestión de los sitios turísticos es cuando se pueden combatir los impactos a la naturaleza de manera efectiva, bueno, pues por un lado tenemos que la dimensión de uso de un lugar conlleva una medición objetiva.
En cambio, la percepción de congestión en los sitios turísticos recreativos conlleva una medición subjetiva. Esta percepción de congestión está muy asociada a la capacidad de carga perceptual por un lado y a la capacidad de carga psicosocial por otro. La primera analiza el número máximo de individuos con turista y visitante está dispuesto a ver en un área determinada antes de que deje o de que decrezca su satisfacción, y la capacidad de carga psicosocial, además de lo anterior, analiza también el nivel de conflicto por diferentes usos que se le puede dar a un mismo espacio natural. Por ejemplo, en un sendero, cuando hay ciclistas y hay caminantes o paseantes. Bien, entonces la percepción de congestión está basada en la teoría normativa de la psicología social. Y estos estándares de congestión con los que se puede medir esta percepción, que en inglés se denomina crowding standard, pues son la herramienta de medición de la percepción de congestión que tienen las personas, con los cuales aceptan un número determinado de personas que permanece simultáneamente en el mismo lugar. Bien, de este concepto, de estos estándares, vemos que existe una tolerancia individual relativa a la personalidad del individuo y una tolerancia social relativa a unas normas sociales que pertenecen al grupo o el contexto social en el que el individuo se mueve. Los estándares de congestión, según algunos autores, aluden a una construcción psicológica que existe en la mente del individuo y generalmente se mide con técnicas de autoinforme. Pero hay otros autores como Manning y Anderson, fundamentalmente, que dicen que si los visitantes tienen normas relativas a diferentes aspectos de las experiencias recreativas, esas normas pueden medirse y utilizarse como base para formular normas de calidad. Entonces, de esa forma, los estándares de congestión se podrían determinar y gestionar de forma más eficaz. Los modelos de características estructurales se utilizan ampliamente a la hora de formular normas en parques y áreas afines, y el objetivo es comprender las características de las normas sociales usando el modelo de retorno potencial que ya fue desarrollado por Jackson en los años 60. Y que mide la relación existente entre el comportamiento de un individuo y su aprobación dentro del grupo. Entonces, esta metodología nos permite usar las normas personales de los visitantes para comprobar la existencia de normas sociales o el grado en que se comparten entre los grupos. De esta forma, aquí vemos el gráfico de la norma social que representa el modelo de retorno potencial, donde vemos que el eje horizontal, pues digamos que sería la dimensión de comportamiento, que está representado por un número de comportamientos posibles del visitante en una situación particular, y el eje vertical, que sería la dimensión de evaluación, que representa los juicios de valor que emiten los visitantes atendiendo al número de encuentros que experimenten en un espacio determinado. Entonces, esta curva permite determinar el valor o el estándar de medición a partir del cual un grupo determinado de visitantes no acepta ver simultáneamente a más personas en un espacio concreto. Bien, como conclusiones, bueno, pues decir que la capacidad de carga constituye un concepto que sigue causando desacuerdos y controversias entre el mundo académico-científico y el sector turístico. En segundo lugar, que la medición de los impactos que genera el exceso de visitantes sobre un recurso turístico a través de la percepción de congestión y evidenciar que la congestión repercute en la satisfacción del visitante puede ser un argumento más convincente frente a aquel argumento que se limitaba a señalar el daño medioambiental. Y en tercer lugar, que establecer estándares máximos después de los cuales un visitante ya no acepta estar en el sitio permite medir la capacidad de carga desde una dimensión social y a su vez complementa los indicadores medioambientales, ¿no? Como la calidad del agua, la compactación del suelo o el daño a la fauna silvestre. Bien, y... Ay, perdón. La cuarta conclusión
bueno, pues se ha tratado de hacer una reflexión sobre la dimensión social de la capacidad de carga y sobre cómo a través del establecimiento de estándares de congestión basados en normas sociales es posible medir esta dimensión. En penúltimo lugar, decir que se han hecho múltiples estudios a nivel internacional y que reflejan la importancia de esta dimensión social de la capacidad de carga y que nosotros mismos hemos aportado interesantes resultados en este tipo de investigación y desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, si a alguien le interesa y puede acceder a la comunicación, puede ver la bibliografía que aportamos. Y finalmente reflexionar, o lo que hemos intentado hacer con esta comunicación es hacer reflexionar al público si la capacidad de carga del visitante desde esta dimensión social en un destino turístico debería ser una herramienta necesaria a la hora de apostar por un turismo sostenible en el tiempo que permita la estabilidad del lugar, su compromiso con el medio ambiente y a la vez también que permita el disfrute y la satisfacción del visitante. Y con esto pues les doy las gracias a todos por su atención y felicitarles de nuevo por el magnífico congreso con tantísimas ponencias en 3 días que ha sido, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Rocío, muy amable por su presentación. Y con esta presentación terminamos la parte de exposiciones de este tema 10 de turismo sostenible. Vamos a proceder seguidamente a la sección de preguntas que vamos a hacer a nuestros ponentes y vamos a tener un orden establecido de cómo llegaron las preguntas. Por favor, le rogamos a los ponentes que van a responder hacerlo en 1 minuto, por favor, porque el tiempo premia. Me corresponde a mí hacerle esta primera pregunta a la académica Rocío Blanco y te la voy a leer. Rocío, pregunta don Paco, dice así: efectivamente, el éxodo de la población desde las áreas protegidas y no protegidas es el resto del vaciamiento demográfico en España interior. Pero, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes quieran vivir en núcleos pequeños? ¿Qué pueden hacer nuestras autoridades? ¿Es solo un tema de decisiones políticas o quizá va más allá, por ejemplo, hacia las nuevas formas de vida urbanistas? Tiene la palabra, Rocío. ¿A mí? No, no creo, ¿no? Sí, es para vos, Rocío. Pero mi ponencia no tiene No. Perdón, Fernando. Creo que como no ha mencionado, por la pregunta en sí va orientada fundamentalmente a la persona que ha hablado sobre Cazalla de la Sierra, Inmaculada Crespo. Claro. Es para Inmaculada. Perdón, Rocío, mis disculpas. Nada. Pero te tengo guardada una voz. Adelante, Inmaculada, ¿estás presente? ¿Podría, por favor, repetir la pregunta? Con muchísimo gusto. Efectivamente, el éxodo de la población desde las áreas protegidas y no protegidas es el reto del vaciamiento demográfico en España interior. Pero, ¿qué podemos hacer para que los jóvenes quieran vivir en núcleos pequeños? ¿Qué pueden hacer nuestras autoridades? ¿Es un tema de decisiones públicas, políticas, o quizá va más allá, por ejemplo, hacia las nuevas formas de vida urbanistas? Bueno, pues en el caso concreto de la localidad de Cazalla de la Sierra, es una cuestión tanto de ámbito político como de ámbito de las personas que estén interesadas en realizar un esfuerzo y una inversión por mejorar la infraestructura de la localidad y hacer o llevar a cabo una puesta en valor del territorio para que consigo también venga asociada a una generación de empleo. No olvidemos que los pueblos pequeños, Cazalla de la Sierra es una localidad que tiene 5.000 habitantes y, lógicamente, el éxodo rural se produce fundamentalmente por la falta de empleo. Entonces, una puesta en valor del territorio, tanto por parte de las autoridades públicas, de las administraciones públicas, del ayuntamiento, de todo lo que serían los grupos empresariales de la localidad y del sector empresarial propiamente dicho de la localidad, podría ayudar a que ese éxodo
fuese remitiendo porque se generaría empleo. De hecho, actualmente, con todas las iniciativas turísticas que se están llevando a cabo, ese éxodo se ha frenado un poco. Está habiendo muchísimo más empleo juvenil en la zona. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta que la ha planteado además Julián Mora para Lorenzo García. Lo primero, te felicita por tus interesantes aportaciones metodológicas y a ti y a todo el equipo sobre la necesidad, lo que has planteado, ¿no?, de minimizar los impactos visuales de las construcciones en el medio rural, y lo que te plantea es si piensas que los resultados expuestos deberían oficializarse en una ley para el desarrollo rural o natural compatible. Esa es la pregunta. Sí, para Lorenzo. Muchas gracias. Voy a intentar resumirlo en el minuto. Es prioritario, es fundamental. Voy a intentar desgranarlo argumentalmente. Si queremos aportar un valor añadido al territorio y que el turismo tenga ese peso, basándonos en criterios científico-técnicos, tener evidencias, datos, esto es fundamental. Como ejemplo, rápidamente comentaré que en nuestra trayectoria investigadora, analizando normas de localidades colindantes, encontrábamos criterios que habían sido elaborados por equipos multidisciplinares contradictorios. Criterios donde a lo mejor en una localidad, en un término municipal, se recomendaba un determinado tipo de intervención y en el de al lado se prohibía o se justificaba el que no se utilizase. Es decir, criterios dispares, sin base científica, lógica. Entonces es difícil tener un norte de esta manera. Claro, un norte que vaya a proporcionar un valor añadido como estamos comentando. Por tanto, es desde nuestra perspectiva como grupo de investigación es fundamental. Y si realmente como administración queremos aportar ese valor añadido a las dos provincias que en nuestro país tienen la mayor extensión, es clave el hacerlo con seriedad. Muy bien, pues creo que hay otra pregunta. No sé, Fernando, colega, que mira a ver si la planteas tú. Con mucho gusto, para María Jesús. Me gustaría preguntar si la metodología que proponen en sus estudios se aplica en la construcción y diseño de los edificios en el medio rural, ya que sería ideal para lograr minimizar el impacto que las construcciones generan en el paisaje. Adelante, María Jesús. Sí, bueno, quizá antes en la presentación, por las prisas, no me ha dado tiempo a analizarlo, pero sí que esta metodología, de hecho, nuestra base científica se fundamenta en eso, en el análisis o la aplicación de estas metodologías para minimizar el impacto visual de los edificios rurales en entornos periurbanos o seminaturalizados, con lo cual, precisamente, ese es el objetivo, que logren minimizar el impacto que generan en el paisaje. Si la pregunta va encaminada de si se está aplicando realmente desde el punto de vista arquitectónico o ha llegado a más, pues segundo lo que ha dicho mi compañero Lorenzo. Aunque desde el grupo de investigación se están generando esas guías metodológicas para que los técnicos y los actores del territorio puedan disponer de estas metodologías, todavía falta mucho camino por recorrer. Oigo mucho ruido de fondo. Bueno, todavía falta recorrido por hacer para que esto se articule o bajo una normativa o algo que sea de la aplicación más directa, pero está pensado para eso, efectivamente. La respuesta es que sí, que está pensado, pero que falta tiempo para que se ejecute. Ojalá que ese horizonte esté próximo. Excelente, muchas gracias, María Jesús. Quisiera formularle a la colega costarricense Katia Vasconcelos la siguiente pregunta. Katia, ¿cuál es el papel que está cumpliendo la interinstitucionalidad en Costa Rica para lograr este proceso estratégico que nos has mencionado en tu presentación? Ese es el éxito, precisamente donde todos bajamos el ego sin importar si es un ministerio, instituto, presidencia, municipalidad, asociación o personas o civiles comunes y corrientes que le llamamos nosotros.
donde todas las ideas, de hecho, la etapa nueva se llama Tu Modelo y se implementó a partir de este marzo. Y ya tenemos a estudiantes universitarios certificándose para que sean ellos los que vayan a hacer su TCU a las comunidades y que ellos mismos vayan proyectando. Entonces, un ejemplo que me decían estudiantes, profe, yo tomo mi kilómetro y levanto a mi gente. Sí, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, el que un ministro y otro no se sienta superior, porque en Costa Rica los ministerios se dividen al económico, a salud y al social. Entonces, el peso lo lleva Hacienda. En esto, Hacienda se subordinó. Y el que está llevando el peso es el Ministerio de Turismo ahora y el Ministerio de Cultura. Y estamos incluyendo al Ministerio de Ganadería, que es toda la parte de nuestros agricultores. Entonces, nuestro nuevo proyecto y estrategia se llama Tu Modelo. Es economía circular en el sector turismo, certificado con buenas prácticas, porque no vamos a poner a certificar a un productor, eso no es cierto, pero sí lo vamos a certificar con buenas prácticas y todas nuestras instituciones tienen que participar con eso. Muchísimas gracias, Katia, por tu respuesta. Sagario, ¿continúas vos? Muy bien, es que aquí tengo una pregunta enviada por Juliano, pregunta para Nuno Pimentel. ¿Qué piensa que necesita el Geoparque Oeste para ser el gran dinamizador de la zona acogida, abrangida? Pero este no es de esta mesa, ¿no es así? Bueno. Pues la tenía apuntada, sí. Yo creo que era claro, es de la anterior mesa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya no está conectado. Como no está conectado, bueno, simplemente yo creo que en esta mesa donde nos han acompañado diferentes ponentes ha quedado claro que se entiende por el turismo sostenible o el turismo sustentable, ¿no? Que es aquel turismo que en definitiva unos u otros a través de sus exposiciones, todos los ponentes han venido a decir que es aquel turismo que sigue los principios de sostenibilidad, como primero minimizando el impacto. Cuando decimos impacto nos referimos a los impactos negativos sobre el medio ambiente. Segundo, potenciando la cultura local e identitaria y al tiempo de todo eso, como tercer elemento, también generando ingresos y empleo, en definitiva, riqueza. Y eso es el turismo también sostenible. Entonces, no es cuestión de que yo ahora repita la intervención que me correspondía de María Jesús Montero, porque a través de su exposición es lo que nos ha venido a explicar, ¿no? A través de explicándonos los elementos visuales del paisaje, los resultados, las conclusiones, que no, como insisto, no es necesario que yo repita. Igual que esa otra intervención, también vinculada desde mi punto de vista con la de María Jesús Montero, que es la de Lorenzo García Moruno, donde nos habló de la integración de las construcciones en el paisaje rural, donde nos decía, no hay que buscar ese equilibrio, esa continuidad visual. A mí, la verdad, que todas las intervenciones de esta mesa tengo que felicitar a los ponentes, porque han sido intervenciones de un gran valor, donde había detrás una metodología y una investigación, y todos los ponentes nos han explicado esa metodología y las conclusiones a las que han llegado después de su labor investigadora. Por lo tanto, felicitar a todos ellos. Y si alguno me quiere contestar a la pregunta de qué manera este turismo sostenible creen que puede ahondar en el logro de eso que todos ahora estamos comprometidos, la comunidad internacional en su conjunto, ¿no? Que es el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030, donde vemos que hay diferentes, entre 5 y 6 objetivos implicados en el medio ambiente. Si quiere alguno contestarme a esa pregunta, porque haya trabajado sobre ello, pues yo encantada. Muchas gracias. Y si no, paso la palabra a mi compañero, a mi colega Fernando. Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias, Sagrario. En realidad ha sido una mesa bastante provechosa. Me parece a mí que también se plantean retos de fondo en términos de la parte de producción, digitalización, nuevos modelos de negocio, en fin, estamos enfrentándonos ante un mundo que nos está exigiendo un turismo hacia adentro, nos está exigiendo un nuevo impulso al emprendimiento local ante nuevas necesidades. Me parece a mí que la compañera Katia Vasconcelos resalta el término o la estrategia de la interinstitucionalidad.
¿verdad? La adaptación a las necesidades y los recursos disponibles, la multisectorialidad como estrategia de acompañamiento, que me parece súper importante. María Inmaculada pues nos da un ejemplo muy claro de esta parte de la vocación turística. Resaltar, ¿verdad?, que España mantuvo en el 2009 en el ranking número 3 de turismo, y esto nos dice que, y nos establece, María Inmaculada, que hay un vínculo muy fuerte entre el ser humano y la naturaleza, ¿verdad? Y la importancia de darle este espacio de la cultura, el arte y los espacios propios de la comunidad para ser aprovechados, esto a través del Parque Nacional. Rocío nos habla perfectamente esta capacidad de carga, ¿verdad? Vean que ella empezó con el concepto primero de la parte de ganadería y pesca, y cómo también Paco nos toca la médula con el tema de las nuevas formas de vida urbanísticas, que creo que esto es rescatable entre el equilibrio que tiene que haber entre el uso y el sobreuso de los recursos. Con esto terminamos nuestra presentación. Agradecer a los ponentes por tan magníficos trabajos en este congreso virtual. De mi parte, un abrazo fraterno a todos ustedes y que pasemos y continuemos con la siguiente etapa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Sagrario Morán, Gracias desde a todos. España, Gracias. Fernando Montero desde Costa Rica, Gracias a todos. los expositores de esta mesa.